¿Qué está pasando en el tema de la innovación aquí en el Ecuador? ¿Cuáles son los procesos que se deben seguir? ¿Y cuál es el rol que tienen los CEOs en este tema? Acompáñennos en este nuevo podcast de Forbes Ecuador. Forbes Ecuador y Grupo Danex se juntaron para crear este podcast. Inspirados en ti, mejoramos vidas. Hola con todos, estamos nuevamente aquí en el podcast de Forbes Ecuador y hoy nos acompañan Santiago Ruales, él es el gerente de innovación de Danec, y Andrés Zurita, director ejecutivo de la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación. Bienvenidos Santiago, Andrés, un gusto tenerles aquí en el estudio para hablar de un tema que hay que hablarlo siempre, digo yo, ¿no? Es un tema que se lo viene tratando ya hace una década, diría yo, tal vez un poco más aquí en el país, esta famosa palabra, la innovación. Una palabra muy usada por los emprendedores, por las empresas, que genera mucha conversación y eso es bueno. Santiago, por favor, ¿cómo definirías tú a la innovación? Tú que estás a cargo de esta área en Danec. Bienvenido. Súper. Bueno, Pedro, muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio, un gusto compartir, Andrés, contigo. Bueno, la innovación tiene diferentes conceptos. A mí me gustan dos que son súper básicos y sencillos. El primero que es hacer algo diferente que agrega valor, que es hacer, implementar. Que es una definición medio académica, diría yo. Sí, que es un poco orientada a la acción y orientada también a que es importante agregar valor a clientes, a proveedores, a todo tu cadena. ¿Sí? Accionistas, por supuesto, cuando estamos hablando de una empresa. Y la otra que la tomé de Alex Osterwalder, que es un referente en temas de innovación, que él menciona que es un proceso sistemático y disciplinado, ¿sí? Para agregar valor justamente a accionistas, colaboradores y diferentes stakeholders de la empresa. Y me gusta esa definición también porque muchas veces pensamos que la innovación es algo que se produce de un momento a otro, sin mucho trabajo. Y realmente no es así. La innovación es un proceso como tal y tiene que ser sistemática, paso a paso, todos los días, todas las semanas. Es un trabajo permanente de muchos equipos, no de una sola persona. No es un eureka, diríamos, es algo planificado. Correcto, es algo que requiere mucho esfuerzo, mucha dedicación. Por ahí hay otra frase que es 99% de transpiración, de esfuerzo, ¿no es cierto? Y 1% de inspiración. Entonces requiere mucho trabajo de todas las áreas, no solamente del gerente general, no solamente del gerente de innovación, sino realmente requiere que todas las áreas se complementen y trabajen hacia el mismo objetivo. Gracias, Santiago. Andrés, la misma pregunta. ¿Cómo defines tú a la innovación? Completamente desacuerdo de Santiago, muy mal. Creo que una cosa que tenemos que hacer como ecuatorianos es ponernos de acuerdo en las definiciones y el momento que llegamos a ese consenso de qué es el emprendimiento y qué es la innovación va a ser más fácil. Y no porque discrepe con lo que dijo Santi, sino estoy de acuerdo, sino porque hay muchos otros que no están acá más bien pensamos parecido. Uh-huh. Pero hay una corriente que cree que la innovación tiene que estar muy lejos de la empresa. Eso creo que es el problema. Lejos de la empresa. Lejos de la empresa y lejos de la monetización. Entonces yo lo único que agregaría o reforzaría en lo que dijo Santiago es que la innovación que no logra tangibilizarse un beneficio para el que está involucrado en el proceso no es innovación. No existe, para nada. ¿Y los empresarios qué nos dicen aquí en el país? Desde Danec, desde la AEI, siempre hay esta discusión, ¿no? Innovación, emprendimiento, vinculación con la academia, vinculación con el Estado. Además tenemos que los datos de innovación globales no le favorecen, digamos, al Ecuador. Es una palabra muy, tal vez mal utilizada en algunos casos. Se habla mucho, pero como dice el refrán, mucho ruido, pocas nueces. ¿Cómo le ven a eso? O sea, ¿qué tan innovadores somos los ecuatorianos? O las empresas de Ecuador. Bueno, considero que realmente el tema de la innovación para que dé frutos es un tema de ecosistema. No es un esfuerzo solamente de uno de los sectores, como hablaba quizás Andy, el tema empresarial. Ahí debe estar la innovación, pero la innovación también debe estar en el marco regulatorio, la innovación debe estar en acceso a nuevos mercados y apoyar a emprendedores nuevos, por ejemplo, a startups que tengan potencial. La innovación debe estar en las universidades para que generen talento justamente, para que ese talento luego vaya a las empresas o vaya también a generar una nueva startup, una nueva solución para el mercado
y no pensar en el mercado solamente local, sino en un mercado global, un mercado mundial, que a veces justamente esas aspiraciones son las que nos hace falta pinchar. Y en el sector público, tal vez, también. Por digo, supuesto. O sea, a veces nos toca hacer ciertos trámites que pueden ser, uno dice, debería ser todo digitalizado. Algunas personas prefieren hacerlo presencial, de manera física, pero en general también hay que innovar en los servicios públicos. Correcto, debe ser digitalizado y además debe haber incentivos a la innovación. Debe ser fácil innovar, debe ser fácil crear empresas y debe ser fácil cerrar empresas también. Entonces, es un tema integral. La cultura, hay que trabajar mucho, cultura en todos los ámbitos, desde la escuela, porque los niños los niños son súper creativos, y luego van a la escuela, entran en un sistema educativo y más bien el resultado es salen cuadrados o salimos cuadrados. Entonces, ese es otro problema, ¿no? Correcto. El sistema educativo. Entonces, la innovación es un tema que debe estar en todos los sectores de la sociedad si queremos realmente alcanzar grandes resultados. Tú estuviste en el sector público También. hace algunos años y más o menos trabajaste, ya te encarrilaste por el tema de la innovación. Yo recuerdo, Andrés, que hace algunos años ya conversábamos de este tema, ¿no? El emprendimiento y la innovación, y recuerdo una gráfica que tú me enseñaste, de los altos y bajos de la innovación en el país. Tal vez sean 10 años o más de eso, pero hoy, ¿qué datos tenemos así ya de país, ¿no? Como país innovador. A ver, justo me había dado unos minutos previos para buscar algo de info. A ver, lo primero interesante es que si nosotros tomamos, les voy a contar de dos indicadores que nos pueden ayudar para reflexionar. El primero es el Global Entrepreneurship Monitor, que es el que mide el emprendimiento, y ahí nuestra tasa de emprendimiento activa, la propensión a emprender, es decir, lo que los ecuatorianos queremos hacer, sigue siendo alta, está en el 36%. Imagínense, el 36% de los ecuatorianos prefiere emprender en vez de trabajar, o prefiere emprender mientras trabaja. Es altísimo, ya son 4 millones. Pero en cambio, en el Global Innovation Index estamos 98 sobre 130 y cayendo. Entonces, retrocediendo. Sí, o sea, nuestros emprendedores son emprendedores, la innovación sigue cayendo. Y tomando lo que decía Santiago y desglosándolo un poco, entendamos que hay unos beneficiarios de la innovación y unos factores que permiten que la innovación se genere. Beneficiarios, emprendedores de empresas del sector público, los estudiantes, los beneficiarios, los que innovamos. El sector público innova, el privado innova, la academia innova en varias cosas, en cómo da las clases y demás. Pero para que pase ese resultante en estos beneficiarios hay un ecosistema, y el ecosistema tiene algunas cosas que yo les traía para reflexionar. Por ejemplo, el marco regulatorio, marco normativo. Si bien hay una ley de emprendimiento que tiene una cosa buena como la SAS, hay más SAS que SAs ahorita, imagínense, en poquitos años. Pero falta reglamentar el resto. Y hablando de innovación específicamente, haciendo un marco comparado entre Ecuador y los otros países, en Ecuador no hay incentivos para la innovación. Y yo recuerdo con el gobierno de Moreno discutíamos mucho esto con el ministro Campana, en ese momento con Eduardo Jurado en la presidencia, como secretario de presidencia. Y decían, pero vean, si hay el ingenio, el de la producción, había muchas cosas. Incentivos reales para la innovación no hay. No hay, ¿Qué incentivos no existen. creen ustedes que deberían darse? Pero solo antes de responderte, hay una cosa buena que sí está pasando. La vinculación universidad-empresa es fundamental que exista, fundamental, sin eso no pasa nada. Y las universidades han sido alejadas de la empresa por la manera como se les acredita. Tú vas a una universidad y la universidad para acreditarse tiene que tener papers, doctores y laboratorios. Mientras más papers, tienes una mejor acreditación y tienes más acceso a recursos públicos y otras cosas. Y la innovación no estaba calificada. Algo bueno que está pasando es que el CES, el Consejo de Educación Superior actual, presidido por Pablo Beltrán, está en un proceso de reforma a los criterios de acreditación. Y solo quería decir eso porque es algo que está pasando ahora, es algo que no debe parar, es algo que no va a tener un impacto inmediato porque estos criterios apenas entran en vigencia, van a tener un impacto en 3 años. Pero imagínense en el momento, si todo sale bien, y ojalá que el doctor Beltrán no pare ese esfuerzo que está haciendo con mucha dedicación, imagínense que a las universidades al final de este año les llegue este mensaje. Si ustedes generan patentes que son aplicadas por empresas, spin-offs,
o tienen procesos de trabajo con empresas que detonen innovación, van a tener más puntos en su acreditación. Eso va a tener un efecto inmediato en lo que es las universidades del próximo año. Quería hacer ese paréntesis antes de... Gracias, muy buen dato este que tú mencionas. Les preguntaba, ¿qué incentivos consideras, Santiago, deberían darse desde el sector público para que estos indicadores que nos enseña Andrés mejoren? Por ejemplo, debe haber, tomando el punto de Andrés, desde las universidades, transferencia tecnológica hacia el sector privado. Las universidades es importante que investiguen, que generen invenciones, pero también que esa investigación sea aplicada. Entonces, parte de los beneficios justamente puede ser que la acreditación esté ligada al tema de innovación. Para el sector privado, incluso hay en otros países deducciones, por ejemplo, de impuestos. Si tú inviertes en investigación y desarrollo, tú puedes destinar eso y no para el tema de impuestos. Entonces, creo que hay mucho por hacer. Y la innovación debe estar ligada, atando al tema universitario. Invención sí, pero invención más innovación sería lo ideal. Que innovación es ir, que salga al mercado, que realmente resuelva una necesidad y que eso se pueda monetizar. Porque muchas universidades están orientadas, ya lo decía Andrés, a generar publicaciones, a generar inventos, y muchas se han convertido en unos museos de inventos. Inventos que no salen al mercado nunca, y si no salen al mercado no resuelven una necesidad. Alguna vez un emprendedor aquí mismo en el estudio nos decía, sería mejor tener startups en lugar de tesis. Claro, es una belleza. Se me quedó esa idea y ahora que tú lo mencionas, Santiago. Andrés, ¿algún incentivo que se te ocurra? Voy a decir algo que luego ojalá no salga de contexto, pero es un estudio comparado. Si nos comparamos con Japón a las grandes empresas les da el 300% de deducción en el gasto de innovación. Entonces, imagínate que el día de mañana venga Daneg y diga, me voy a montar este centro de innovación, y el Estado le diga, ok, te devuelvo 3 veces lo que gastaste. Digo, ojalá que no salga de contexto porque no estamos proponiendo algo como eso, pero las deducciones impositivas son importantes. La doble o triple aceleración de la deducción del gasto tributario de las inversiones que se hagan en innovación es importante. Y lo segundo es que no hay que satanizar a la empresa grande. Se sataniza. Mientras hace unas semanas tenía una conferencia con Innova Perú. Es como decir el brazo operativo del Ministerio de Industrias, pero de Perú. $300 millones a las empresas grandes peruanas que vayan a innovar para salir a nuevos mercados. Entonces, en otros, no se diga, en Colombia es increíble, ¿no? Mucho más debe ser. Es increíble, Chile peor. Pero los otros países entregan recursos a las empresas grandes para que innoven, para que salgan a competir en otros países. Entonces, los incentivos vienen por 2 vías de las empresas grandes. Por el tema de recursos, que puede ser unas deducciones adicionales o estos fondos no reembolsables, y por el tema de la facilitación. Entonces, en Chile hace algunos años, liderados por Gonzalo Rivas cuando era presidente del Consejo de Innovación de Chile. El Consejo de Innovación de Chile es como acá el Consejo Nacional de Emprendimiento, el CONEI, que nació con la ley. Pero ahí presidido por el presidente. Entonces, el presidente de la República dice, Gonzalo Rivas, tú vas a ser el director ejecutivo y tienes la misión de que las empresas mineras innoven en Chile. Innoven con universidades y con emprendedores locales. Entonces se reúne Gonzalo Rivas y les dice a las mineras, pero estoy hablando de las grandes, ¿no? De BHP, los más grandes del mundo mineros que trabajan en Antofagasta. Les dice, para renovar sus permisos de operación tienen que innovar. Entonces los grandes dicen, oye, ¿por qué? ¿Cómo me condicionas así? Dice, primero sí es una condición y segundo, voy a hacer que sea fácil tus trámites mineros. Entonces ahí los mineros dicen, cambia, qué lindo. cambia, ¿no? Imagínense que los proyectos mineros parados, que actualmente están retrasados, hablando de tal vez de SolGold en Sierra Centro o en el sur, el parque están parados, La Plata y el Domo, les dijesen, vamos a acelerar un poquito lo que vas a hacer. SolGold son $2,000 millones de inversión. Pues imagínense lo que es eso, lo que puede hacer en el país eso. A cambio de que estos rubros y estas líneas que no ponen en riesgo tu negocio, porque estamos hablando de un negocio que tiene que ser ambiental lo mejor posible y todo eso, haces con universidades ecuatorianas o con emprendedores ecuatorianos. Cambiaría la jugada. Entonces, respondiendo a la pregunta, fondos, puede ser doble deducción o no reembolsables, y facilidad de trámites, Pedro. Sería fabuloso que eso pase, y con el gobierno actual estamos con el liderazgo de la ministra Sonsoles García, ojalá todo salga bien, y que las condiciones se den, se podrá reactivar el Fondo Nacional de Emprendimiento con una línea pequeñita para la innovación.
con lo que vamos en estos minutos, vemos que el tema realmente es relevante para el país, para el futuro del país, para la economía y para el bienestar de todos. Hemos hablado de la palabra empresas, ¿no? ¿Es más fácil innovar en una empresa que está arrancando o es más fácil, o también puede hacerlo una empresa que ya lleva, no sé, 30, 40 o más años en el mercado? En tu experiencia, Santiago. En las dos es posible, ¿sí? Ahora, una startup, una empresa que está naciendo, podría ya tener esa esencia y nacer con una esencia innovadora, con una mentalidad innovadora, ya con una cultura innovadora. Y quizás por eso podríamos decir que es más fácil porque inicias con algo desde cero, ¿sí? Con otra mentalidad. Ahora también, si inicias desde cero, tienes un equipo probablemente más pequeño y también es mucho más fácil acordar los diferentes puntos. Y que las cosas no se nos vayan de las manos. Correcto. Es mucho más flexible también, es porque tomas decisiones más rápidas, más ágiles, eres más flexible en la toma de decisiones y el cambio de rumbo, por ejemplo, lo que llamamos el pivotar o el iterar, cuando algo no está saliendo muy bien, aprendes del mercado, lo tomas y luego lo implementas, ¿sí? Ahora, puede ser también algunos temas que no sea tan fácil, quizás las pequeñas startups por ahí no tienen tantos recursos como tiene una empresa grande, que tal vez eso le permite a una empresa grande innovar de manera más robusta, ¿sí? Hacer inversiones mucho más fuertes. Quizás una empresa más grande también ya tiene conexiones, redes que también pueden ayudar. Ahora, mensaje para las startups, para los emprendedores. Ahora tenemos muchos ejemplos que realmente con pocos recursos han hecho grandes cosas. Así es. Y han cambiado industrias. No solamente se han dedicado a un mercado pequeño, sino realmente han cambiado la forma de hacer las cosas en industrias. Y ahí quizás dos conceptos, el uno que es innovación frugal, que es con poco hacer las cosas diferente, regirse quizás a un tema de reducción de costos y simplificar las cosas, más orientado al tema de prototipos tal vez, y lanzarlos y probarlos y después ir creciendo. Y el otro es, para los emprendedores que utilizan mucho, es el tema de bootstrapping, ¿no? Que es con sus propios recursos, cómo pueden ellos autofinanciarse e ir creciendo de a poco. Luego van ellos creciendo orgánicamente y la empresa paulatinamente va ganando mercado y todo. Entonces, innovar es posible en los dos sectores. Y en el caso de Danek, ¿cómo son esos procesos? ¿Cómo arranca? ¿Quién lanza las ideas? ¿Cómo se desarrollan los productos? ¿Cómo se financian estos? ¿Cómo es la innovación al interior de Danek? Tenemos diferentes procesos de innovación. Realmente Danek es una empresa que le está apostando a la innovación desde diferentes aristas. Tenemos programas internos, programas de eficiencia operativa, en el cual buscamos que innoven áreas que son realmente operativas. Y normalmente, por ejemplo, la innovación está pensada de arriba hacia abajo muchas veces, ¿sí? Top-down, pero tenemos algunos programas que trabajan desde la parte operativa, con los operarios, trabajan en temas de problematización. Luego ellos mismos son los que generan las ideas de soluciones a esos problemas. Después generamos equipos multidisciplinarios para que puedan resolver esos problemas, que son equipos de incubación de ideas como tal. Y luego algo súper interesante, que es ellos presentan a directivos, ¿sí? Que también generamos ese relacionamiento. Entonces, hay un proceso establecido, como te digo, para recopilar ideas, dar soluciones, incubar y también luego ya implementar las soluciones. Estamos haciendo procesos de vigilancia tecnológica para identificar qué existe en el mercado, no solo local, sino también a nivel internacional. En temas de patentes, en temas de nuevos productos, nuevas startups, que puedan ayudarnos a diversificar nuestro portafolio. Bienvenidos los emprendedores, bienvenidas las startups que nos puedan orientar y también guiarnos en este proceso de transformación, porque tenemos que reconocer y ser claros que no toda innovación debe venir desde dentro.
Puede llegar de afuera. Puede venir de Claro. afuera. Estamos haciendo, este año vamos a trabajar 2 procesos de innovación abierta. Uno de ellos lo vamos a hacer y lo estamos haciendo con AEI justamente, que es el Emprendetec. Y el otro que lo vamos a hacer también es con una empresa aliada, que es Guaira. Procesos de innovación abierta, entendiendo que los emprendedores, las startups, muchas veces están o más actualizados o hacen mucho más rápido las cosas y queremos vincularles a ellos también a lo que nosotros estamos haciendo. Es tal vez tener la mente abierta para sumar aliados, sumar emprendedores y hacer crecer este ecosistema al que te referías así. Correctamente, es un ecosistema el que estás formando, no solamente con colaboradores internos, porque también hay que reconocer todas las empresas tienen limitaciones de tiempo, de recurso humano, y lo que buscamos es que estas startups también nos puedan ayudar a, como te decía, a diversificar nuestro portafolio, a estar a la vanguardia de lo que desea el mundo. También estamos haciendo retos de innovación retos de innovación interna, en donde identificamos oportunidades de mercado y lo lanzamos internamente para que equipos multidisciplinarios los puedan solventar. Entonces se une una persona de calidad, una persona del área de I+D, una persona de mercadeo, otra persona de producción y proponen soluciones que ellos mismos luego van a implementarlas. Entonces, esto no solo es un tema de orientación hacia el mercado, sino es un tema de fomento de cultura emprendedora en la organización y realmente ataca varias aristas de forma positiva. Bueno, yo espero que los emprendedores que nos están escuchando tomen nota de todo esto, retrocedan tal vez el audio, el video y tomen nota de todo este pequeño manual que nos acaba de compartir Santiago. Andrés, ¿existe, vuelvo a utilizar la palabra, un manual para innovar? ¿Cuáles son los pasos que deben seguir una empresa para innovar? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo? ¿Hay alguna fórmula mágica o volvemos a lo que decían al principio, ¿no? El esfuerzo, el proceso, la planificación? Solo antes, 2 datos. El primero, Danec es la empresa más innovadora de los AIs en el 2023, lo cual es un proceso que lo hemos visto nacer y crecer. Imagínense, Danec es miembro de ahí hace 7 años y cuando entraron no había área de innovación. Ahora lo que el Santi cuenta es el resultado de una estrategia, procesos, indicadores de equipo. Tener un gerente de innovación, hace 7 años era el Juan Carlos Quevedo, el Jonathan todavía no, el gerente general todavía no full en la empresa, pero eran con unas ideas, Daniel Ávila que era operaciones, como muy metido, y de repente ahora es un equipo con una estructura y una estrategia, así que solo quería felicitar, rescatar y reconocer. Y con lo dicho te respondo diciendo que el proceso de innovación ha sido como muy estudiado y está claro, o sea, no hay mucho por descubrir. Hay mucho esfuerzo, mucha práctica. Y lo primero que hay que tener es una estrategia en la cual esté la innovación, esté la visión y que tenga un propósito transformacional, institucional. Danec lo hizo este año, hizo una estrategia de empresa nueva y fue fabuloso. Pero la innovación tiene que estar ahí. Entonces, si tú tienes en la estrategia de la empresa la innovación, tienes indicadores de innovación. Y si tienes indicadores de innovación, se mueve. Lo segundo, cultura de innovación, que Danec lo tiene mucho. La cultura de innovación es que la gente tiene que querer innovar. Tienes que tener gente que ya no tenga miedo de hacerlo y tienes que tener unas recompensas o indicadores para eso. Luego hay que gestionar la innovación porque tienes un montón de gente con un montón de ideas y no sabes cómo canalizarlo. Y para eso tiene que haber una manera de manejar las ideas, como nos explicaba el Santiago. Llegan las ideas, a dónde van, hay un comité, cómo se implementan. Yo recuerdo antes de la venta de Fibeca a FEMSA, todavía miembro de ahí Fibeca, con Pedro Villamar, Jeffrey Lingworth, montaron un sistema de generación de ideas que se volvía ese funnel terminado en proyectos y los iban implementando, era fabuloso. Y fue parte de por qué compró FEMSA, viendo esa maravilla que hacían. Entonces la gestión, los procesos de soporte son fundamentales, que luego ya se gestiona la innovación y se quedan sueltos los proyectos. Y ahora vemos en Danec, ahí tenemos un montón de emprendedores que han sido adquiridos, hay un fondo en Danec. Pero quería mencionar a Empacplast, que es un hermano de Danec, miembro de ahí, que está montando unos procesos de innovación y unos procesos de manejo de inversiones en innovación fabulosos. Luego, el que hay que formar a la gente.
Eso es clave. Nunca hay que dejar de formar a la gente de Desde innovación. el nivel, de todos los niveles. Este año, hace 2 años a Israel fueron 22 CEOs de AI. El año anterior se fueron a Australia 4. Este año España acaban de regresar 15, se están yendo al Emerge en Miami 20 más. Los CEOs, los números 1, los fundadores. Entonces, uno sí, las cabezas, pero los equipos. Ya yo quiero reconocer el trabajazo que hace Teojami KFC. Cientos de personas formándose en innovación desde sus áreas de recursos humanos. Y finalmente, y ahí coincido con lo que dice Santi, si no hay fondos para invertir, se complica. Y a las empresas les cuesta decir cuánto tienen. O sea, les cuesta en su presupuesto destinar un fondo para la innovación. Hay que tener un fondo para la innovación, hay que invertir en innovación. Y con esas 6 partes, Pedro, funciona. Y darle, y no cansarse y ponerse métricas. No va a haber la innovación el primer año, tal vez al quinto, y va a haber resultados. Eso que acabas de decir, ¿no? A veces somos resultadistas y no estratégicos. Queremos ya resultado pronto. Para ir ya finalizando esta conversación que está de lo más interesante, tú mencionas que hay que pensar toda la organización en innovar. Los CEOs, ¿qué tan dispuestos están a innovar? A ver, antes de responderte esa pregunta, solamente Andy mencionaba algunos puntos interesantes como el de la formación. Danec está capacitando a más de 500 colaboradores en metodologías ágiles. Ya. Entonces, y también hemos participado en los procesos de Innovap que menciona Andy también, con viajes a Israel. Acompañamos también en el Innovap de España. Entonces, la formación la estamos impulsando a todo nivel, tanto a nivel directivo y también a todos los colaboradores con este tema que te menciono de metodologías ágiles. Tenemos un propósito que mencionaba también Andy, que es fundamental tenerlo. Nuestro propósito es inspirados en ti, mejoramos vidas. Inspirados en la gente, inspirados en nuestros tenderos, en los panaderos, en los diferentes sectores que nosotros atendemos e inspirados en ellos es que generamos las soluciones. Ese es el tema del propósito, que el propósito es el para qué innovo. No, ¿para qué innovas? ¿Para qué innovo? Exacto. Correcto. Entonces hay mucho detrás de ese propósito, porque realmente es lo que nos mueve, ¿sí? Y ahora sí, respondiendo sí. Te decía, sí. Los CEO aquí en el país, en las... Verás que era aceite. en la experiencia que los dos tienen. ¿Qué tan dispuestos? Es Guana, café con CBD, que lo acabamos de lanzar hace poco. Eso es, por eso ¿te inspiras? El lapsus. Guana. Les decía, ¿están los CEO en el Ecuador dispuestos a innovar? O sea, ustedes ya me han mencionado los viajes a Israel, los viajes a España, que yo recuerdo claramente hace poco tiempo. Pero en general, digamos, en el sector empresarial, los número 1, los gerentes, los fundadores, ¿qué tan dispuestos están a innovar, a hacer estos procesos que ustedes bien los han explicado? A ver, creo que depende mucho de la industria, del sector en donde están. Muchas industrias tienen que estar mucho más a la vanguardia, por ejemplo, hablando de tecnología. Pero realmente yo creo que el tema de innovación y la disposición a innovar, y más que una predisposición hacia ello, creo que deberíamos verlo como un tema de supervivencia. Porque las empresas que no están dispuestas a innovar realmente más temprano que tarde van a salir del mercado y el mercado se autodepura. Hay un concepto súper interesante de Joseph Schumpeter que él habla de la destrucción creativa, y es que cada cierto tiempo ocurren ciertas innovaciones que son introducidas al mercado, y esas innovaciones cambian las formas de hacer las cosas en ciertas industrias y el sistema se autodepura. Es decir, las empresas que no estaban listas o que no estaban solventando una necesidad de mercado de acuerdo a lo que buscan esos clientes, automáticamente salen. Entonces, creo que la innovación es un tema de sobrevivencia. Y creo que aquí hemos hablado de ejemplos clarísimos.
Me faltó mencionar, por ejemplo, tenemos en nuestro espacio un centro de innovación que es hermoso, totalmente abierto para las personas, para los colaboradores, pero no solo para los colaboradores, sino también para emprendedores que vayan, que lo usen. Este espacio se llama La Ola, justamente porque... Lo conocimos. Nosotros genial. estuvimos hace un par de meses por ahí. Genial, y siempre bienvenidos. Se llama La Ola porque justamente nos subimos en la ola del cambio. Tú cuando vas a la playa, al mar, tienes la opción de quedarte sobre la arena viendo las olas, o tienes la opción de subirte en la ola. O la opción mala que sería es que te quedes en la orilla y que una ola te revuelque. Te arrastre, ¿no? Entonces, si esa analogía la pasamos al mercado, nosotros realmente no queremos ser arrastrados por el mercado, sino más bien queremos subirnos a la ola del cambio. Y para eso estamos dispuestos también a aprender, porque no todo es maravilloso. Andy decía, los resultados no se ven quizás del primer año, sino son a mediano y largo plazo, pero estamos dispuestos a aprender en el proceso, ¿sí? Y los CEO tienen que tener esa disposición. Correcto. De hecho, toda la cultura que se despliega en Danec es porque los CEOs están muy dispuestos a este tema, están comprometidos, están totalmente puestos la camiseta de la innovación y su compromiso y su fervor, por así decirlo, hacia la innovación es que realmente se vive y se ha cascadeado a todas las áreas. Andrés, la misma pregunta, en la experiencia tuya al frente como director de la AI y conociendo el mercado empresarial, ¿qué tan dispuestos están los gerentes a la innovación? Primero, traje un par de datos para que veamos cuánto nos falta, ¿no?, en innovación. Entonces, digamos que para en inversión en innovación, estar entre los países líderes de Sudamérica, deberíamos invertir cerca del 2% del PIB, el 1,5, 2% del PIB en innovación. Y yo no tengo los datos país porque la última encuesta no hay datos certeros, pero sí de los DAIs. Los DAIs están invirtiendo en innovación el 0,15. Y digamos que los DAIs representan el 15% del PIB. Entonces digamos que es una buena muestra. Entonces, primero, creo que todavía, digamos que los que están en la AI son los líderes de la innovación, por ende son los que invierten más, entonces los que no están deberían invertir menos. Todavía nos falta mucho en cuanto a inversión. Segundo, digamos que en la AI tenemos en nuestros programas medidos en los que está Santiago y sus pares, los gerentes de innovación, también los de las universidades, también los gestores. Tenemos 580 personas mapeadas que se dedican a la innovación. De nuevo, si la AI es más o menos del 15% del PIB, significa que en el país hay unas 4,000 personas que están trabajando en la innovación. 4,000 de 17 millones. ¿Cuántos CEOs de los AIs están enfocados en innovación? 40. Entonces, hasta que no logremos que se contagie el resto, esto no va a moverse la aguja del país y no vamos a ver un efecto país. Vamos a tener empresas líderes que van a diferenciarse, crecer y generar oportunidades a través del empleo importante, pero no vamos a ver un cambio país. Lo segundo es que los pequeñitos, los emprendedores no tienen recursos. Entonces, como no tienen recursos, ellos sobreviven. Para eso necesitamos un sistema que les haga innovadores. Es difícil esperar que un emprendedor solito se nutra si no existiese un ecosistema para nacer súper innovador. Por eso a los emprendedores ecuatorianos cuando se van a Estados Unidos les va bien. Ahí está el caso de Push, que les va súper bien porque son otros ecosistemas. Entonces los pequeñitos tenemos que darles un sistema de innovación. Los grandes, digamos que la mayoría, el 15% del PIB está en la AI y está haciendo innovación. El desafío está en las pymes. Entonces, los grandes CEOs de las empresas que venden más de 100 millones en el país, algo están haciendo de innovación. La mayoría están en la AI. Las pymes es lo que me preocupa. Y tal vez la respuesta a tu pregunta, Pedro, es ¿por qué me preocupa? Porque en las pymes está la gran masa laboral. Claro. Está esa destrucción que decía Santiago que puede venir. Puede venir porque estos acuerdos comerciales que para bien o para mal se están firmando les pueden desaparecer. La inteligencia artificial está simplificando procesos, ¿no? Y por eso se necesita menos gente. Las pymes son las que van a sufrir y mi mensaje, mi preocupación es para las pymes, porque las pymes
no tienen los recursos suficientes para comportarse como una gran empresa, tampoco son un emprendedor que le cobije el ecosistema, son los que están a la deriva y mi invitación es vean lo que están haciendo los grandes. No se necesita recursos para todo. Y yo quería, y lo dijo Santiago, pero solo quería mencionar para lo que se necesita y para lo que no se necesita recursos. Y este mensaje es para los pymes más que para las grandes. Para la cultura de innovación no se necesita recursos. Se necesita una cabeza comprometida que a la gente le haga aprender, le dé oportunidades. La gestión de innovación no necesita recursos, porque es la gestión de la innovación. Si tienes una buena idea, a ver, trabajémosla, sobre todo en las pymes que son más pequeñas. En el tema de la estrategia tampoco, porque la estrategia es del cómo yo llevo mi empresa a lo largo del tiempo, y si en la estrategia tengo metida la innovación, es decir, la decisión del dueño de eso, no necesita recursos. Entonces, digamos que de los 6 factores, 4 no necesitan recursos. Las pymes pueden ser innovadores. ¿De quién depende? Del CEO. Hay CEOs que dicen, se hace lo que yo digo, ni me hablen, hacemos lo mismo de siempre, estamos vendiendo unos 3 milloncitos al año. Que sigamos así. Me queda unos 200,000 a mí. No importa. Oye, pero ya los próximos años esto de la inteligencia artificial va a desaparecer la agencia, porque eso es lo que está pasando ahorita. Las agencias son las que más. No, tranquilo, no pasa nada. En 2 años, todos a la calle, incluido el dueño. Hay otros que podrían decir, no. A ver, pensemos cosas diferentes, dividámonos del trabajo, traigamos la tecnología. Solo cierro diciendo, eso es lo importante del financiamiento. El financiamiento tiene un financiamiento de bajo riesgo y de alto riesgo. El de bajo riesgo son los clubes de inversionistas de ángeles, los venture capital. El de alto riesgo es el del gobierno y es el que no existe. Felicito a Conquito por lo que está haciendo. Los únicos de nivel nacional que han destinado $2 millones para estos temas, pero sí es un llamado al gobierno, una preocupación, porque sin recursos todo lo que estamos hablando no se tangibiliza. Los grandes los tienen, sí, los van a seguir haciendo. Los medianos no, los necesitan, y los pequeños, si además de eso no dotamos de un ecosistema, vamos a tener emprendedores o innovadores que antes de 4 años cierran. Eso debería ser. Ahí, solo para complementar lo que mencionaba Andy, realmente aquí hace alrededor de 5 años la inversión era menos del 0.5% del PIB en temas de innovación. Y tuve la oportunidad de vivir un par de años en Corea del Sur, en donde la innovación es sobre el 4.5%. Y países como Israel, que incluso es más. Entonces, nada más me uno al tema de Andy, sobre todo en el sector público hace falta mucho. Porque el financiamiento viene de diferentes sectores y realmente, claro, ya tenemos temas de capital de riesgo, ya hay algo de capital semilla, pero sí se necesita mucho más. Había hace algunos años algunos programas de apoyo al emprendedor con fondos hay que reactivarlos públicos, y podría haber ahí una oportunidad. Perfecto, muchísimas gracias. Santiago Ruales, gerente de innovación de DANEG, Andrés Zurita, el director ejecutivo de la AI. Hemos visto en estos minutos un pequeño manual, como decíamos en algún momento, qué es lo que está pasando en el país en innovación, cuáles son los procesos, cuáles son los retos de los CEOs, y bueno, seguiremos conversando de este tema en próximos podcasts. Gracias por acompañarnos. Forbes Ecuador y Grupo Danex se juntaron para crear este podcast. Inspirados en ti, mejoramos vidas.